Bueno, antes de decir que el día 11 de junio es el Día Mundial de la Próstata, con lo Mm, cual bienvenido a cuenta este tema hoy, ¿no? sí. Entonces contamos aquí con el doctor Duarte, súper especialista en todos los temas de próstata. Decir que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en el total de cánceres y el más frecuente en los hombres. En España hay unos 30.000 hombres afectados, fallecen cada año unos 5.400 hombres. Extrapolando cifras, diremos que cada día fallece casi un gallego por cáncer de próstata, con lo cual creo que es un tema que merece dedicarle especial importancia, aunque bueno, pero un poquito sesgado porque es hacia el sexo masculino, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí al doctor Duarte y yo, antes de nada, quisiera preguntarle qué es la próstata, qué funciones tiene, para qué tenemos la próstata. Vale, la próstata es una glándula exclusivamente masculina que su función primordial es producir parte del líquido seminal, que tiene su función pues, en el tema de la fertilidad y que con el tiempo pues, puede generarnos problemas. A partir de los 40-50 años es cuando podemos empezar a tener problemas en relación con la próstata. ¿Y qué problemas tenemos? ¿Cuáles son los síntomas que nos puede dar la próstata más frecuentemente? ¿Cómo puede una persona empezar pensar que esa próstata empieza a no funcionar bien o a... A veces pasan desapercibidos porque son síntomas muy leves, como aumentar la frecuencia misional, como ese goteo postmisional que muchos pacientes se quejan, como dificultad para orinar. Cuando ya es muy evolucionado, pues a veces esos síntomas son tan pronunciados que uno precisa pues incluso un sondaje. Pero inicialmente son síntomas leves que uno va asumiendo que son normales según va cumpliendo los años. O sea, son normales, pero llegará un momento que no lo sean. Claro, cuando realmente empiezan a ser, te restan calidad de vida, te obligan a levantarte de noche 2, 3, 4, 5 veces, pues ahí es cuando ves que algo pasa. Aunque el consejo siempre es ir un poco delante de esos síntomas y hacerse un chequeo, una revisión previa a que uno tenga ya esos síntomas. ¿Y en qué consiste ese chequeo? ¿Y a partir de cuándo? ¿Qué edad? Pues el chequeo es muy sencillo, aunque a veces está un poco por escrito, ¿no? Pero simplemente es una analítica sanguínea con el PSA, una exploración que se basa en el tracto rectal y generalmente también se hace una ecografía. Y pues a partir de los 45 o 50 años se debe hacer. Si uno tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata o tiene sintomatología, ya se aconseja hacer a partir de los 40 años. ¿Qué es el PSA? ¿Qué tanto le suena a la gente que se hacen el PSA y alguno esta pregunta si eso es una prueba radiológica o... Te diré que algunos pacientes son auténticos expertos en el PSA, porque lo monitorizan cada 6 meses, incluso cada 3 meses. El PSA es una proteína que produce la próstata, las células prostáticas, y que según se eleva, cuando pasa de unas cifras que se consideran normales, nos está indicando que puede haber patología pues, inflamatoria o incluso patología cancerígena. Por eso es quizás el control más sencillo y más fácil de hacer. Pero es cierto que tener el PSA alto no significa siempre cáncer de próstata, ¿no? Tienes toda la razón. El cáncer de próstata, el PSA es un marcador prostático, no es un marcador de cáncer. ¿Qué sucede? Que es excepcional o es raro tener cáncer de próstata con PSAs bajos. Pero bueno, pero por eso que acaba de decir, no hay que conformar solo con el PSA. O sea, te da el PSA bajo. Eso ya te libera de todo peligro. Por supuesto que no. De hecho, hace poco operamos un paciente con un PSA bajo, normalito, y tiene un cáncer de próstata muy extendido. Pero no es la norma. La norma es que si hay patología neoplásica, si hay un cáncer, que el PSA esté alto. Pero no solamente se va a hacer el PSA, para eso está el resto de las pruebas, la exploración y una ecografía. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que veis en la consulta en relación con la próstata? No solo cáncer, porque a veces parece que solo se trata el tema del cáncer, pero yo me imagino que hay más patología asociada a la próstata. Sí, digamos las tres patologías principales, pues el cáncer, por la importancia que tiene y por la trascendencia que puede tener, pero luego la más frecuente es la patología benigna de próstata, es el crecimiento normal de la próstata que da unos síntomas que pueden ser similares a los de cáncer, simplemente síntomas de obstrucción. Y el otro gran grupo de enfermedades de próstata es la prostatitis, que es la inflamación de la próstata que crea una clínica aguda, similar pero aguda
que a veces incluso hay que ingresar al paciente para ponerle medicación antiinflamatoria y antibiótica. Bueno, Pablo, te contaré que, y Loreto, contaré que este hombre maneja un robot y con ese robot opera la próstata. Doctor Duarte, ¿qué es eso de la cirugía robótica? ¿Es el robot el que opera? ¿El médico ya no pinta nada? ¿El cirujano? La verdad que se llama robot y a lo mejor no está bien expresado lo del robot. Lo que es el robot Da Vinci, que es al que te refieres, nombre, además, ¿sí? Tiene un nombre, probablemente en honor al primer robot que se diseñó en el mundo, que fue el de Leonardo da Vinci. Pues es un asistente de lujo. Realmente el que opera es el cirujano que se sienta en una consola, como una consola de juego, que puede estar al lado de la mesa de quirófano o puede estar en otro país, porque se conecta mediante internet. Y desde esa consola se opera. Entonces lo que facilita el robot es pues, minimizar la agresividad que se ejerce en esa cirugía. Utiliza unos brazos donde colocamos los instrumentos que son instrumentos en miniatura. Hacemos una cirugía mucho más precisa, mucho menos traumática y permite eso, pero no es un robot. El robot no opera, no actúa de forma autónoma. ¿Y cómo nació esto? Es decir, porque en algún momento alguien tuvo que diseñar algo, pensar esto, ¿cómo surgió? ¿Cómo nació? Pues, eso nació en Norteamérica, pues en la década de los 80, cuando estaban investigando sobre temas robóticos en medicina y sacaron un prototipo que llegó a oídos de lo que sería el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que puso mucho interés en el tema y fue, digamos, quien empezó a patrocinarlo, porque lo que pretendían es tener un sistema de cirugía en el frente manejado por los cirujanos desde su propio país, sin que estuvieran en el frente. Y ese apoyo hizo que esto tuviera un desarrollo hasta alcanzar el actual robot Da Vinci. De hecho, realmente no sé quién le puso el nombre, pero todos los prototipos anteriores tenían nombres como Lenny, Leonardo, Mona, todos en relación a Leonardo da Vinci. Un gran inventor, ¿no? El pionero, ¿no? Claro. Muchas cosas, ¿no? Claro, Tiene sentido. Pero claro, doctor, ¿viene con manual de instrucciones o habéis tenido que ir a aprender a formaros para saber cómo operar con él? Te sorprendería si ves el manual de instrucciones que tiene. La Biblia. Lo que pasa que no. Es un robot, pero tiene manual. Vale. Le hemos pillado. Yo no. Tiene un manual, lo que pasa que ese manual, bueno, a veces utilizamos para alguna cosa en concreto. Realmente para manejarlo, el robot tiene, bueno, son tres partes. Una de ellas, que es la consola, tiene una maleta donde tiene un montón de cirugías previas que tú puedes entrenar en la misma consola para hacerte con los mandos. Los mandos los manejas con la cabeza, con los brazos y con los pies. Y después, para poder operar a través de él, tienes que, digamos, formarte, en este caso, con este robot. Cuando yo me formé solamente había 2 centros, en Estrasburgo y en París. Y vas allí y con cadáveres, actualmente, y es donde te dan un poco la autorización para poder manejarlo. Claro, ahora ya estás tú como para formar a gente, ¿no? Porque Raya ya llevas ¿cuánto tiempo utilizándolo? Pues el robot de Hospital San Rafael se adquirió en el 2014. Estamos 4 urólogos allí, los 4 los manejamos y realmente, bueno, salvo las 2-3 primeras cirugías que vino gente de fuera cuando empezábamos, luego ya hemos sido autónomos los 4. Claro, claro. Qué pasada. La verdad, oye, voy a intercalar alguna pregunta de oyente, ¿eh? Vale, si me perfecto. permitís, porque la verdad, dice uno, ¿le pueden preguntar al doctor Duarte, por favor, a qué edad un hijo tiene que revisar la próstata si al padre le han diagnosticado un cáncer? ¿Qué le podemos contestar a este oyente? Sí, como decíamos antes, el primer control se aconseja sobre los 45 años, pero si hay antecedentes familiares de cáncer, probablemente la edad idónea es a partir de los 40 años. Debería de hacerse una analítica y una exploración. Lo adelantamos un poquito Sí, entonces. es decir, que aunque no hay una herencia clara, sí que cuando hay un familiar directo con cáncer de próstata, el riesgo se multiplica por 2 o por 3. Entonces, siempre, aunque no hay una herencia, como otros tipos de cáncer, sí que hay una cierta predisposición cuando hay una tendencia familiar, ¿no? Bueno, volvemos al robot, ¿no? ¿Alguna pregunta Sí. más? Porque un poco la diferencia, ¿qué ventajas aporta si lo comparamos con la cirugía laparoscópica o abierta, doctor?
la evolución de esta cirugía se hace para tratar el cáncer de próstata. Y la evolución ha sido eso, cirugía abierta, cirugía laparoscópica y cirugía robótica. La cirugía robótica no deja de ser una cirugía laparoscópica asistida por robot. Y en esa evolución lo que ha mejorado es la agresividad que se le ejerce al paciente cuando se hace la cirugía. Y también el minimizar los efectos secundarios o colaterales que tienen esas cirugías, sobre todo en la cirugía del cáncer de próstata, que tiene mucha trascendencia, efectos secundarios que puede tener.